Bienvenidos otra vez a este podcast, Los in the Media. Este va a ser el primer episodio oficial. En este espacio vamos a dedicarnos a explorar lo extraño, lo perturbador, lo que se esconde en la web y a veces en la mente. Historias que no sabes si son mentira o si querés que lo sean. Vamos a sumergirnos en lo desconocido y dejar que el miedo nos cuente algo más sobre nosotros mismos. Y como no vine sola a esta dimensión desconocida, me acompaña alguien que tiene más acceso a archivos turbios que una laptop maldita. Hola, en este episodio vamos a hablar de algo que me apasiona profundamente, algo que marcó mi infancia y adolescencia y que todavía hoy recuerdo con muchísimo cariño. No es solo un capítulo informativo, es una carta de amor al terror y a esos personajes que me acompañaron durante años. Investigando y leyendo para este episodio, me reencontré con historias, nombres, imágenes y con una parte de mí que tenía medio olvidada. Quiero compartirles todo eso, ese amor, esa fascinación. Mostrar que detrás de estas historias oscuras hay una comunidad. Así que los invito a perderse con nosotras y a hacerle honor al nombre del podcast. Bienvenidos a Los in the Media, versión creepypasta. Bueno, hola, ¿cómo están? Se ponía re feliz. Vamos a descontracturarnos un poco ya para que hablemos. Queríamos dar una buena introducción por ser el primer capítulo donde vamos a hablar de un tema específico y algo que a mí me apasiona muchísimo. Entonces, preparamos. Hay que hacerle honor a este capítulo. Hay que generar este ambiente. Pero bueno, hay algo que nos olvidamos de mencionar en el capítulo anterior y queríamos contarlo brevemente. Sí, por eso antes de meternos con las historias, quiero que expliquemos bien el concepto de los media al que se refiere el nombre de este podcast. Básicamente, los media se refiere a contenido que alguna vez existió, pero que hoy ya no se puede encontrar. Puede ser el capítulo de una serie, un audio, un juego, una imagen, una canción o una película, que por alguna razón desapareció del acceso público. A veces esto fue eliminado a propósito, a veces es tan viejo que nadie lo guardó, otras veces es aún más raro. Hay gente que recuerda haberlo visto, pero no hay pruebas de ello. Comunidades enteras de internet buscan estas piezas de contenido como si fueran reliquias digitales. Y muchos creepypastas juegan con esto. El episodio prohibido, el archivo maldito, la cinta que nadie vio, esa persona misteriosa que vive al fondo de la calle. Todo esto es los media. De acá viene el término efecto Mandela. Sí. Porque básicamente la historia del efecto Mandela es que gente creía que había visto la muerte de Mandela en televisión y como que hay un montón de personas que recuerdan eso, y pero estaban totalmente convencidas y para cuando salió la noticia de la fecha real de su muerte, las personas decían, esto es imposible. Yo vi cuando murió. Bueno, queríamos dar un breve contexto de eso que no habíamos mencionado en el capítulo anterior. No lo habíamos desarrollado en realidad. Como nuestro capítulo primero oficial, tiene que estar bien explicado. Me encanta introducir el podcast con este tema. como que van a huir todos directamente. Pero bueno, como mencionamos, vamos a hablar hoy de los creepypastas. Y es algo en lo que yo estoy más metida. Yo fui parte del fandom. Por eso yo voy a estar acá como una oyente que va a acotar. Porque muchas de las cosas de las que Ivy me va a hablar no tengo ni la menor idea, a pesar de que traté de buscarlo para que tengamos una conversación fluida en este podcast. Así que nada, mayormente voy a estar yo hablando como una lora. Y Mirai va a estar acotando mi propia experiencia de lo que puedo entender de esto. Claro, y ella va a reaccionar un poco también a Obviamente. Estas cosas. Así que quiero comenzar explicando qué es un creepypasta, cuál es el término, cuál es la etimología de la palabra. Una creepypasta, literalmente copypasta, escalofriante en inglés, creepy, que vendría a ser escalofriante o terrorífico, y paste, de copiar y pegar, porque eran historias que las personas escribían y se copiaban y pegaban en distintos foros para difundir. Claro, entonces es una mezcla de esas dos palabras y quedó como ese concepto. Es un tipo de leyenda urbana o historia de terror que se comparte principalmente a través de internet. Se trata de relatos breves, a menudo escritos en primera persona y con un enfoque en experiencias personales misteriosas o terroríficas. Su objetivo es, en general, impactar, asustar o inquietar al lector. El término creepypasta se ha extendido para referirse a cualquier contenido de terror compartido en internet, y estas historias suelen estar compartidas en foros, blogs, redes sociales o videos de YouTube. Es acá cuando vamos a querer explicar un poco a personas que por ahí
hoy siguen sin entender el concepto. Un creepypasta para personas que hayan vivido más en los 80 o 90 vendría a ser como lo eran series de radio como La Mano Peluda, que se suele mencionar bastante, la serie Escalofríos, que contaba relatos como el de esta marioneta que atacaba a su niño. Estas historias que se sienten bastante personales, que pueden pasar en cualquier parte y todos conocemos de alguna manera. También esta serie vieja de Cartoon Network llamada Le pasó al amigo de un amigo, esa forma de acercarse al público para que las personas sientan que les puede pasar a ellos mismos, como me pasó a mí cuando era chiquita y veía estas cosas que de alguna forma me quedaba traumada porque soy muy cagona. Y algo que pasó, que recordamos recién cuando estábamos hablando un poco al respecto, es este episodio que pasó en 1938 durante la transmisión de un programa de radio. La cadena CBS Radio transmitió una adaptación de la novela The War of Worlds, o sea, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, dirigida y protagonizada por un joven Orson Welles, como parte de su programa de teatro radial The Mercury Theatre on the Air. Lo que hizo única a esta emisión fue el formato en que se presentó. Aunque era una obra de ficción, comenzaba como si fuera una transmisión radial normal y de repente era interrumpida por boletines de emergencia que narraban la llegada de extraterrestres a la Tierra, específicamente al estado de New Jersey. Que muchos recordarán o asociarán este episodio por justamente un episodio de Los Simpsons en el que sucede exactamente lo mismo. El tema es que como realmente parecía que las noticias eran reales y la gente en ese momento escuchaba ¿en qué mucho confiar las personas? Claro. En la radio y en los diarios. Como estaba interpretada en primera persona con sonidos reales y era bastante envolvente y además, a pesar de que tenía una especie de anuncio de que lo que iba a pasar a continuación era solo una escena teatral, muchas personas no llegaron a escuchar la parte de la advertencia. Entonces sí hubo gente que se asustó. Esta cuestión del pánico masivo después se estudió que quizás la prensa no era tanto, sino que la prensa está intentando desmeritar a la radio. Pero sí hubo mucha gente que se asustó por esto de que no escucharon que era una interpretación. Pero esto es más o menos lo que pasa con un creepypasta. Algo que puede pasar tranquilamente y que decís, che, esto también me puede pasar a mí. Algo de que a esto lo puedo relacionar desde las anécdotas que me contaba mi mamá sobre una de sus amigas o una tía. No recuerdo bien, la primera vez que fue a un cine, durante el cine pasaba una escena en la que se inundaba el lugar y la señora se remangó los pantalones para salir del cine porque pensó que se estaba inundando la ciudad. O no me acuerdo quién de mi familia alguna vez vio una película sobre estas arañas gigantes aliens y en ese momento le creó. Antes no tenía aracnofobia y desde esa película se le crea esa aracnofobia y te empieza a sentir que las arañas se le suben. Sugestión. Exactamente. Bueno, características principales de las creepypastas, porque obviamente al ser historias bastante específicas también tienen como sus clichés, por así decirlo, y características que deben seguir para ser denominados creepypastas. La cuestión de la brevedad, son relatos generalmente concisos y directos, a menudo se presentan como experiencias propias del autor, intentando que tenga algún tipo de verosimilitud. El autor busca que la historia sea plausible, aunque con elementos ficticios. Se difunde principalmente a través de plataformas online. Ahora hablemos un poco de los orígenes y la historia del fenómeno. Comenzó más o menos cuando nacimos, como en el 2000. Claro. Al ser todo esto un fenómeno de internet, es muy difícil rastrear los comienzos, pero más o menos vamos a tratar de hacer una línea de tiempo para que vayan entendiendo cómo que es el conocimiento general de dónde está. Cómo fue evolucionando. En la década del 2000 nace el fenómeno en foros como 4chan, Something Awful y Creepypasta Wiki, que acá tengo que aclarar y retractarme, porque claro, Mirai en el episodio pasado me preguntó y yo no había estudiado. Fue un examen sorpresa y yo recordaba que Something Awful era el usuario que había subido la imagen oficial, por así decirlo, original de Slenderman, pero no, el foro se llamaba Something Awful. En 2007 y 2008 comenzó la popularización del término creepypasta, ahí fue cuando se creó, y las plataformas claves fueron 4chan, que fue el lugar de nacimiento de muchos de estos relatos, Something Awful, que también era otro foro, que fue donde nació Slenderman, y Reddit r/NoSleep, que es un subreddit dedicado a la publicación de historias de terror cortas con la característica de que se presentan como experiencias personales reales, que es más o menos lo que veníamos hablando de los creepypastas. Es decir, estos grupos de personas fanáticas del terror se juntaban a hacer sus propias dinámicas en las que se trataban de asustar entre ellos. Pero todo tenía que ser como lo más realista posible para que más te lo creíble creas. Y realmente deberías poner ahí cosas reales que te pasaron. Si vos entrás, supuestamente son historias reales. Pero bueno,
Obviamente hay mucha gente que mete labia ahí. Pero son cosas que literalmente te pueden pasar. O sea, es una persona diciendo, fui camionero por 30 años y estas son las cosas más turbias que me pasaron. Entonces se empieza a relatar ese tipo de historias, Claro. ¿entienden? Wattpad y Tumblr, como otra... Wattpad y Tumblr son parte donde se desarrollaron más las características de estos personajes de los que vamos a hablar Sí. y de las relaciones que tenían entre ellos. Claro, cuando ya empezaron a ser tan conocidos los personajes, la gente migró a Wattpad y Tumblr para soltar todo su amor y su locura y crear fanfics y Que tal ships. vez las personas de Reddit un poco más serias no Claro, estaban querían. como, no. Pero bueno, esas plataformas se encargaron de todo ese fenómeno. Y YouTube, con las narraciones con voz e imagen, entre paréntesis, el Hizo que todo loquendo. esto se sintiera un poco más real. El loquendo es lo que nos traumó de chicos, O sea, literalmente. esa voz está como que grabada acá. Datos curiosos. En 2010, el sitio creepypasta.com se formaliza como base de datos de historias. O sea, es como una biblioteca de creepypastas. Ahí está como toda la base de datos. Y en 2014, Google reportó que creepypasta era uno de los términos más buscados en Halloween. O sea, en 2014 ya era súper famoso. Ya era el auge es juntarte con amigos en una fecha que, por ejemplo, en Argentina no es como que, ay, No. Halloween de Estados Unidos, pero nos juntábamos a contarnos historias de terror entre nosotros. Sí. Con respecto a el origen, no hay un consenso absoluto sobre cuál fue el primer creepypasta, porque como dijimos, es algo que nació 100% en internet, por lo tanto no hay cosas canon. Hay cosas que vos podés entender como originales, pero rastrear eso es como complicadísimo. Y ahí se crean varios debates de cuál es el verdadero origen de tal personaje. Claro. Algo que no podemos rastrear del todo. Pero sí hay algunos textos claves que se consideran los más antiguos y fundacionales del género, como por ejemplo Ted the Caver de 2001, una historia publicada en un blog en formato de diario personal. Narra cómo el protagonista explora una cueva con un amigo y empieza a experimentar cosas extrañas. Fue innovadora porque usó un formato de bitácora web, lo que le daba un aire de realismo. Se la considera precursora directa del formato creepypasta, aunque el término todavía no existía. Otra historia fue The Dionaea House. Está complicado La ese nombre. pronunciación. Sí. Del 2004. Era un sitio web interactivo con correos electrónicos y mensajes entre amigos sobre una casa que afecta a quienes entran. Similar al caso anterior, con formato realista, fragmentado, con final abierto, y fue muy influyente en el estilo de los futuros ARGs, que es algo que tuve que buscar, que son las siglas de Alternate Reality Games, Juegos de realidad alternativa. que me gustaría mucho hacer un episodio al respecto en un futuro porque es algo muy llamativo. Muy interesante. Sí, es Yo muy me interesante. estaba tratando de explicar qué era y ya me interesa. Es complicado de explicar, pero es algo en lo que podemos entrar tranquilamente. Pero bueno, en este capítulo No es de eso. Pero si lo quieren escuchar, comenten. Primeros textos en 4chan y Something Awful sucedieron entre 2007 y 2008, que es cuando empieza el concepto del copypasta o el copy-paste con fines de miedo. Y después nos vamos a nuestro gran amigo, el Acá compañero, ya vamos a hablar del personaje más conocido de estos creepypastas. que aunque no fue el primero, fue el más influyente y marcó el boom, el inicio del creepypasta como cultura, que fue nuestro gran amigo Slenderman. Que es también casi que el padre de los demás, de Sí. los demás personajes de los que vamos Es a el hablar, papi porque de Slenderman. alguna u otra forma están conectados a él. Slenderman de 2009 surge en un concurso de Photoshop en Something Awful. O sea, en el foro había un concurso, ¿no? El 10 de junio de 2009, en el foro Something Awful, se lanzó un concurso titulado Create Paranormal Images. O sea, crear Imágenes paranormales. donde los usuarios debían manipular fotografías para incluir elementos paranormales. Eric Knudsen, bajo el seudónimo Victor Surge, participó creando 2 imágenes en blanco y negro de grupos de niños, a las que añadió una figura alta, delgada, sin rostro y vestida con un traje negro, o sea, Slenderman. Lo innovador de su aporte fue acompañar las imágenes con fragmentos de texto que simulaban ser citas de testigos, añadiendo profundidad y misterio al personaje. Fue un precursor. Era un genio. Él quería ganar a toda costa y lo logró. No lo sabemos. No sé si... Está bueno para investigar. Tras la publicación inicial, otros usuarios del foro comenzaron a crear sus propias versiones y relatos sobre Slenderman. Lo empezaron a apropiar, expandiendo su mitología.
Esto llevó al desarrollo de series como Marvel Hornets, videojuegos como Slenderman, The Eight Pages y Slenderman The Arrival, y una amplia gama de contenido generado por fans, incluyendo fanarts, fanfics y más. Como ya lo hablamos en el capítulo anterior, la magia del fandom, las personas cuando les gusta algo quieren agregarle su propia magia. Después lo que quise hacer para introducir más los creepypastas fue dividirlo en categorías, porque para mí, en mi mente, las categorías están muy marcadas. Hay distintos tipos de creepypastas. Acá es cuando me emociono porque sí conozco un poco. Vamos. Sí conozco. Entonces dividí las categorías en personajes icónicos, objetos o mensajes malditos, experimentos y ciencia siniestra, creepypastas de episodios perdidos o contenidos malditos y creepypastas contemporáneos, que igualmente no vamos a hablar mucho al respecto. Para no extendernos, por favor. Para un siguiente capítulo. Hablemos de personajes icónicos, que acá es donde nace el fandom, es donde la gente empieza a unirse para shippear parejas gays. Bueno, ya hablamos un poco de Slenderman. Es una figura alta y sin rostro que acecha en bosques, secuestra niños y manipula mentalmente a sus víctimas. Es su propia entidad súper sobrenatural. Claro. Ahí se marca un poco también la diferencia entre los personajes. Tiene un fandom enorme. Como dije, hay juegos, hay una película, hay cortos, está la serie que después vamos a hablar un poco más. Incluso tiene diferentes versiones de sí mismo que las personas han creado. Obviamente la primera imagen de Slenderman es esto, ¿no? De que secuestra niños y manipula mentalmente. Pero después con el fandom y las variaciones hay un creepypasta específico que se llama Experimento, un número tipo Experimento 48 o algo así, que habla sobre los orígenes de Slenderman, y es ahí cuando yo me encariñé con el personaje. Porque habla de que era un pibe normal, era un chabón normal que tenía una vida de mierda y se iba a Autopety Suisse, y lo agarra un científico loco, tipo como la historia de Deadpool, que se está por morir y básicamente pasa. Y alguien lo agarra. Claro. Entonces lo agarra un científico loco, le hace un montón de experimentos, y cuando Slenderman se despierta, cuando este chabón se despierta, de repente es Slenderman, pero él no se da cuenta al principio. Entonces empieza a caminar y se encuentra con un guardia que estaba ahí y sin darse cuenta lo mata. Él quiere acercarse a hablar y de preguntarle qué mierda pasó, y cuando se acerca, uno de los tentáculos le hace ¡ta! Y lo mata. Entonces, claro, él lo mata al chabón y se queda completamente paralizado y dice, pero yo no le dije a mi tentáculo que mate a esa persona. Entonces, como no puede ver ni puede hablar, creo que sí puede ver igual, pero no puede hablar, no puede acercarse a las personas y decirle lo que les pasa, y tampoco puede controlar matarlos. Claro, es re triste. Es re triste. Pero claro, es como a partir de este tipo de creepypastas en los que las personas, como Divi, se terminan encariñando con los personajes. Un poco como las historias actuales en las que los villanos tienen un trasfondo, una razón de ser. Y en este caso, Slenderman es solo una víctima de algún loco. Y hay veces en donde como que se le apaga la tele, tipo se nubla, y como comete crímenes y después se despierta y dice, ¿qué mierda hice si yo no tuve esa intención? Exacto. Y por eso siempre se lo ve cerca de niños, porque los niños no le tienen tanto miedo, y es como que lo acompañan y pueden pasar un tiempo con él, y es como cute. ¿Ves que ya está? Ya te cambió la mentalidad de lo que es el Slenderman. Bueno, otro nombre icónico es Jeff the Killer, que acá ya no le tenemos tanto cariño. A mí, yo veo la foto de Jeff the Killer y ya automáticamente me... Es que hay que analizar socialmente la comparación entre la imagen real de Jeff the Killer y los fanfics. Exacto. Los fanfics lo sexualizan de una manera. De una manera que vos ves originalmente la foto que se supone que es Jeff the Killer y decís, no tiene nada que ver. Esta cosa no es hot, pero por alguna razón él se cree hot y por alguna razón sus fans creen que él es hot. Que por cierto, que al parecer la imagen que es más conocida de Jeff the Killer puede ser uno de los orígenes de la foto de una chica que había subido una foto de ella misma con no una muy buena luz. Sí. En la que se veía demasiado pálida y la gente le hizo bastante bullying. Y terminaron editándola lo suficiente hasta que alguien usó la foto editada para crear el personaje de Jeff the Killer. Claro, es que muchos creepypastas nacieron así, de imágenes. Entonces sí, está esa imagen principal de una chica que subió una foto en un ángulo raro y la gente la empezó a editar y a editar y a editar y quedó en lo que ahora conocemos como Jeff the Killer. Pero si ves la imagen real, es una imagen. No debe ser nada que ver. Pero bueno, Jeff the Killer es un adolescente con rostro desfigurado que tras un
brote psicótico, peticiza a su familia y escapa, susurrando "Go to sleep", que es la frase. Vayan a dormir. Sí, hay muchos creepypastas que tienen su frase, como que era una cosa que se hacía. Les dice "Go to sleep" a sus víctimas antes de hacer la morición. Y bueno, es la imagen viral del rostro con sonrisa forzada y ojos abiertos que Y una veníamos cara hablando. demasiado pálida. La historia también es a este personaje le hacía mucho bullying. Siempre hay mucho bullying en los creepypastas. Se ve que ella tenía un problema mental. Se muda, creo que a un pueblo nuevo con el hermano y la familia. Se cruza, les hacen bullying, los termina matando. La policía se lleva erróneamente a su hermano y él está un tiempo en el que tranquilo, hasta que en una fiesta se vuelve a cruzar con estas personas y lo prenden fuego, que es en ese momento en el que adquiere esta imagen Que que es nosotros como- conocemos de Jeff Claro. the Killer. Que es como todo blanco. No sé por qué razón, si lo queman es blanco, ¿Por pero qué bueno. había químicos y fuego tan adquiribles en un cumpleaños de niños? Pero así es como se supone que pasó. Es una conveniencia para el guion. Jeff the Killer es muy representativo y lo teníamos que nombrar, pero aún así mi favorito de toda la vida va a ser Slenderman, aunque tengo mis preferencias, que más adelante las voy a contar. Y acá vamos a mencionar mi preferencia y mi única conexión con los creepypastas Sí. que yo tuve en su momento, que es Laughing Jack, presentado como un payasito, que es extraño porque yo le sabía tener miedo a los payasitos cuando Pero es un cuando era payaso chiquita. hot. Pero no era por eso que me gustaba. La historia de Laughing Jack más conocida, la más aceptada, es que un niño era muy pobre y un ángel quería darle un regalo. Entonces le manda esta pequeña caja del payasito, como en la canción, de esas que se gira y salta el payaso. El ángel le da este regalo a un niño llamado Isaac, del que sale este payasito que se llama Jack. Es esas típicas cajitas que tenés como la cuerdita y sale el payaso para Y arriba. Laughing Jack es este amigo imaginario del niño, bastante colorido, es alto, grande y es juguetón. Y le dice a Isaac que él va a adquirir su personalidad, la personalidad de Isaac. Lo que te gusta a vos me va a gustar a mí. Como el ChatGPT. Sí, pero Isaac parecía ser un niño con tendencias algo psicópatas también, algo que ya se viene repitiendo, en el que en una especie de juego, mientras Jack veía, el niño termina matando a su gato, por lo que su madre se enoja demasiado y lo envía a un un internado durante 13 años. En esos años, Jack queda atrapado en su caja, solo, triste, y va perdiendo poco a poco sus colores y su gracia. Isaac se olvida de la existencia de Jack por muchos años hasta que crece, incluso después de volver, rompe la promesa de volver a jugar con Jack. Y con los años, Isaac se convierte en un psicópata, un asesino serial. Y al mismo tiempo, Laughing Jack adopta esta personalidad de Isaac, convirtiéndose así también en un asesino. No era su culpa, entienden que no era su culpa. Él solamente era un pozo. Se lo dieron a un niño que no debió. Yo también le tenía mucho cariño a Laughing Jack. Me gustaba mucho su diseño. El diseño de Laughing Jack es hermoso, es excelente. Incluso en un momento había un rumor de que iban a sacar una película de Laughing Jack y yo dije, planazo. Porque es muy buen personaje para ser un villano. La verdad que sí. Es una muy buena historia. Laughing Jack es épico. Vayan a ver imágenes de él porque es increíble. Muy popular en fanfics y animaciones porque obviamente es hot. Además, está justificado. Bueno, otro personaje muy popular, acá voy a intentar ir un poquito más rápido. Está Eyeless Jack, que es una figura humanoide sin ojos que ataca de noche para robar órganos a sus víctimas mientras duermen. Yo recuerdo también que había un origen de Eyeless Jack que era muy tierno y era como, ay, pero él solamente te está robando un órgano, no está haciendo mucho. Él solo quiere hacer amigos. Capaz necesitaba plata, yo lo entiendo, yo robaría órganos si pudiera. Otro muy característico es Ben Drowned, que viene de un cartucho maldito del videojuego The Legend of Zelda Majora's Mask. Y este cartucho provoca sucesos paranormales. El protagonista compra el cartucho a un anciano, donde una partida guardada llamada Ben parece tener vida propia. El juego muestra errores, diálogos perturbadores y apariciones del elegido de la luna con una sonrisa inquietante. Tremendo. Es una historia muy larga que tiene mucho lore Y que- por eso no vamos a detenernos cada una pues particularmente. no, porque básicamente duraría 5 horas este podcast. Después está Jane the Killer, que vendría a ser la contraparte de Jeff, que es medio como la antítesis también de Jeff, porque busca venganza de las muertes que causó Jeff, aunque en fanfics se suele emparejar con él. Es algo recurrente que todos estos personajes tengan una contraparte femenina de parte de las
fans. Después también está música romántica. Tizzy Toby, que era mi crush de la infancia, porque yo siempre fiel a los twinks. Si en un lugar hay un twink, yo voy a estar enamorada de ese twink. Tizzy Toby era un joven asesino con síndrome de Tourette por alguna razón y trauma familiar. Siempre hay trauma familiar, siempre hay bullying, algo de eso tiene que haber. Convertido en un proxy, que esta palabra va a estar muy presente durante todo el podcast, que vendría a ser un sirviente de Slenderman. Es uno de los personajes creados por fans que más se popularizó. Es un personaje creado por los fans a partir de algo que lo vamos a extender en otra parte de él. Un poco más adelante en el podcast. Bueno, y puse ahí para nombrar algunos de los fanfics más conocidos, pero también lo vamos a desarrollar más en el capítulo de fanfics que hagamos. Exacto, pero recordemos el concepto. Shippeos, dos personajes a los que las personas creen que podrían tener una conexión romántica, en este caso. El primero y el más conocido es Jeff the Killer por Jane the Killer, aunque también está Jeff the Killer por Nina the Killer. Pero básicamente es una fan de Jeff the Killer, o sea, que totalmente estaba enamorada del personaje y empieza a matar personas a su nombre. A su nombre en un intento de defender a su hermano menor, creo. Pero bueno, Jeff tenía como estos dos ships principales heteros. Era como más divertido el de Jane the Killer porque eran medio enemies to lovers. Había más historia que podía contarse. Claro. Otro ship muy conocido era de Eyelash Jack con Hoodie o Eyelash Jack con Masky. Hoodie y Masky no los mencionamos, pero son los proxies más famosos que vendrían siendo personajes de Marble Hornets, una creación inspirada en Slenderman. Vendrían a ser proxies, que son personas manipuladas por el Slenderman que funcionan como sirvientes o emisarios. Hoodie y Masky no serían como sus nombres reales, sino como esta personalidad que adquieren cuando están bajo las órdenes de Slenderman. Estaba este ship, ¿no? Eyelash Jack por Hoodie o Eyelash Jack por Masky. Después estaba Slenderman por Jeff the Killer. Totalmente innecesario. Sí, innecesario. No tienen ningún tipo de química. A mí no me gustaron directamente los ships con Jeff the Killer, porque no lo podía romantizar yo. Sí. Es que es tan esquizofrénico que es asexual directamente. Bueno, estaba Laughing Jack por Jeff the Killer, peor todavía. Gracias. Prefiero Laughing Jack por Slenderman. Y después también estaba Tizzy Toby por Clockwork, lo cual no banco porque Tizzy Toby mío. Un momento de posesividad. Sí. Pero bueno, Clockwork también era un personaje femenino que no recuerdo muy bien, pero tenía un reloj incrustado en el ojo, que también obviamente fue parte de un trauma. Porque siempre tiene que haber un trauma. Todos estos personajes están creados para el trauma. Sí. Como una reflexión sobre esto es que muchos de estos ships venían desde el humor o desde el fanservice. Eran crack ships. Shippeos que no tenían sentido, no buscaban tener sentido, no buscaban romantizarse del todo, sino reírse de las situaciones en las que los ponían. No eran relaciones profundas, era como, ¿qué pasa si junto a estos dos personajes que son asesinos? Obviamente en algunos fanfics pueden ser extendidos y buscar a profundidad bien de los personajes, pero no estamos hablando de eso en esto. Claro. Hay debates en el fandom sobre la moralidad de algunos ships por edad, por violencia, etc. Pero repito, no eran cosas serias. Claro, algunas personas se lo pueden tomar serio, pero no deberían, porque ¿cómo podés poner, un debate moral cuando estás hablando de personajes que son la mayoría personas que a otras personas tienen problemas mentales y por alguna razón vos estás leyendo esto como si fuera un entretenimiento? No hay que hacer un debate moral de esto. No. Literalmente había un ship de Jeff the Killer y Homicidal You. Y son hermanos. Son hermanos. Pero lo interesante es cómo los fans expandieron el universo de terror a espacios de afecto, romance y representación queer. Porque muchos de estos ships eran de la comunidad LGBT. Una vez más, no queremos que se malentienda que las personas queer tienen fetiches raros, pero algunas personas buscan representación en cualquier lado porque no la hay en formatos reales. Es que al fandom al que entres hay, por más de que sea personajes normales, igualmente hay ships homosexuales o lo que sea. Pasando de categoría, nos vamos a objetos o mensajes malditos. El más conocido es Smile Dog, que era la imagen de un perro demoníaco, que también es una imagen que fue modificada. O sea, era un perro normal, pobrecito, y de repente le pusieron 40 filtros y era un perro horrible. ¿Es eso? Porque
que cuando yo leía lo de Smile Dog, me acordaba de la historia de un perro al que lo encuentran sentado en la mesa comiendo cereales y No sé. hablando re tranquilo. Pero lo que pasaba en este creepypasta es que te mandaban esa imagen y como que vos te la descargabas y ahí empezaban a pasar cosas mal. Como en la película de... Capaz era el origen, porque viste que siempre hay un origen. Es una imagen de un perro demoníaco que enloquece a quienes lo ven, como que te volvés loquet. Y el archivo era smile.jpg. Después Calamardo. el auto Petit Suisse de Calamardo, que bueno, no lo digo en cuál es la palabra real por miedo a que YouTube nos shadowbanee o algo, pero es un supuesto episodio perdido de Bob Esponja donde Calamardo se auto Petit Suisse tras un comportamiento extraño del resto de los personajes. Fue escrito como si se tratara de una experiencia real de un trabajador de Nickelodeon. Que esto es lo que suele pasar, ¿no? Como que es una experiencia, vos lo lees como si fuera la experiencia de un trabajador. Entonces arranca como, esto no lo pude contar por mucho tiempo, pero esta es una experiencia que me pasó. Un día estaba trabajando en Nickelodeon y justo pasé por una sala y vi algo que, o sea, es como... Esto es muy los in the media, Sí. muy los media, porque son también como relatos que las personas se cuentan supuestamente que pasaron, que veían Cartoon Network o Nickelodeon a ciertas horas de la madrugada, como después de las 3 de la mañana, cuando era Adult Swim, creo que Sí. en su tiempo era Adult Swim, y pasaban ciertos documentales que por ahí no eran para niños, o se ponía la pantalla en negro y la gente ya se inventaba cualquier cosa que pasaba ahí, que capítulos inexistentes, o tal vez sí. El auto Petit Suisse de Calamardo fue una de las más famosas del subgénero de episodios malditos. Bueno, dentro de los episodios perdidos o contenidos malditos también está un creepypasta que se llama Dead Bart, que yo no lo conocía, pero es de Los Simpson, que es un episodio perdido donde Bart se Petit Suisse y la familia atraviesa una espiral de locura. En su momento yo me acuerdo que no sabía que era un creepypasta, pero se decía que había un capítulo perdido de Los Simpsons en el que se podían ver que Bart se Petit Suisse y se podía ver el cementerio, tumba. Ah. el cementerio con distintas tumbas con fechas específicas que estaba ligada a la teoría de que los Simpsons predicen el futuro, en el que varios famosos tienen fechas específicas en las que murieron y alguna creo que se predijo Bien. correctamente. Después está también el episodio perdido de Mickey Mouse, que se llama mickeymouse.avi, que es un archivo supuestamente encontrado de un corto de Disney donde Mickey camina con expresión triste en un bucle interminable. Creo que lo vi. Después hubo como recreaciones de Claro. eso. Después hay otro que se llama Red Mist, que también es de Calamardo. Y obviamente el auto Petit Suisse de Mouse. O sea, Porque hay Petit Suisse por todos lados. sí, siempre hay un auto Petit Suisse que es turbio. Después está la sección de experimentos y ciencia siniestra, en donde entra el gran creepypasta del experimento ruso del sueño, que se trata de soldados rusos de los años 40 que son obligados a permanecer despiertos con un gas experimental. Se desatan la locura, automutilación y asesinato. Uno de los creepypastas más virales, aunque falsos, gracias a Dios. Tiene un final grotesco, falsamente presentado como documento real. Después está otro nombre muy característico y bastante viejo, que es Obedece a la Morsa, que yo creo que Obedece a la Morsa es más de la época de mis hermanos, aunque yo lo vi muy de chiquita y era completamente traumático. Y yo no vi ninguno porque soy muy cagona, solo conocía las historias por otras personas. Pero era un video. Pero se conoce como generalmente la foto Sí. del supuesto obedecer a la morsa. Pero después, cuando de grande ves la historia, es re triste. No sé si conoces Todas la las historia. historias, no. Pero, o sea, ¿de quién era la persona real? No. Era una mujer trans que tenía una enfermedad que no recuerdo cuál era. Pero bueno, ella se vistió así y hizo un video y alguien lo editó como a modo de burla, yo supongo. Esta parte de la crueldad de las personas. Sí, es como medio perturbador gracias a la edición. Claro. Pero sí, La edición, la música. creo que ya pasó para el otro lado. Pero Pero sí, le creo que mandamos la un foto beso. es bastante antigua. Y está también el experimento de la risa, que era algo similar a el experimento ruso. Por último, están los creepypastas contemporáneos que vienen del 2019 en adelante. Y ahí entran los backrooms, que son del 2020, Con los que yo ya tengo un poco más de calle acá. y las cosas que vienen específicamente de TikTok, como los mimics, los skinwalkers, contenido ya más que tiene que ver con el terror analógico, como Local 58, Gemini Home Entertainment, el de Mandela Catalog. De eso vamos a hablar en otro capítulo, así que solamente lo queríamos mencionar. Ahora nos gustaría
analizar un poco más el fandom. Vamos a hablar un poco del público, las personas a las que más o menos, no tal vez no iban dirigidas, pero que consumían directamente este tipo de contenido. ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Por qué a la gente le atrae? Porque quizás para muchos de ustedes es difícil entender por qué alguien se atraería por esto. Más a la gente a la que no le gustan las cosas de terror. Si sos alguien que te gusta el terror, lo puedes entender perfectamente. Pero si no te gusta el terror, decís, ¿por qué sos tan masoquista? ¿Cuál es? Yo lo entiendo por el lado de que soy bastante abierta a leer historias y, como ya lo hablé anteriormente, a tratar de entender cualquier aspecto de incluso los villanos o personas que no podés entender a primera vista. Me gustan ese tipo de análisis. Entonces, puedo llegar a entender por qué algunas personas se pueden encantar por este tipo de personajes. Y además de que es tan personal las historias, que es como que de alguna manera conectás. Analicemos un poco esto. ¿Quiénes son los fans? Mayormente son jóvenes entre 12 y 25 años, aunque sabemos que hay gente que se mete mucho más joven. Exacto, podemos encontrar comentarios o anécdotas propias de personas que buscas algún tipo de contenido de esto y puedes encontrar anécdotas de niños diciendo, o personas ya adultas diciendo, ay, qué nostalgia, yo veía esto cuando tenía 7 años. Y como, no sé si y volvía de jardín, así. Y yo creo que llega hasta los 25 años porque es la edad que tenemos las primeras personas que experimentamos los creepypastas. O sea, yo lo experimenté de relativamente chica, aunque ya era adolescente, y ahora tengo 23. O sea que tiene sentido que los más grandes tengan 25, porque es un fenómeno muy nuevo. Entonces yo creo que mientras más pase el tiempo, obviamente este rango va a crecer. Después, dentro del fandom hay dos grupos bastante marcados, bastante definidos, bastante marcados, que son los investigadores de creepypasta y los proxies. Ya hablamos un poco de los proxies, pero ahora vamos a desarrollar un poco. Los investigadores de creepypastas son más literales, se refiere a fans que leen, analizan, investigan y conectan información sobre diferentes creepypastas. Ellos sirven detectives, o sea, ellos se meten en ese rol, aunque no estén roleando, se meten en ese rol de yo quiero descifrar esto, ¿entienden? Es esa gente que tiene más curiosidad. Yo sería más de ese tipo que de los proxies. Me gustaría más investigar por qué este personaje, como si fuera, como me contaste, el creepypasta con el que te encariñaste de Slenderman. Me gustaría descubrir quién carajo es el doctor, el científico. Bueno, yo creo que va por ahí. Estos investigadores suelen buscar el origen de las historias, como vos decís, autores, imágenes originales, fechas, son los que rastrean estas imágenes. Son ese tipo de personas que se encarga de eso. Muchos de ellos son youtubers o creadores de contenido que suben análisis, líneas de tiempo, conexiones entre personajes, bla bla bla. También forman parte de foros, wikis o comunidades como Reddit donde intercambian datos y debaten. Es por estos videos que los que yo tengo recuerdos de sí conocer estos creepypastas, porque sí me gustaban ese tipo de videos de análisis, de encontrar cosas. O sea, me gustaban esos videos de encontré esto entrando a la deep web y cosas así, pero no me gustaba escuchar la historia tal cual de los personajes que me dé miedo, sino como esta persona que se aventuraba en medio del internet a buscar esta información por mí, porque yo no iba a hacerlo. Y después están los proxies en el lore de los creepypastas. Es más roleplay o ficción. El término proxy se popularizó especialmente con la historia de Slenderman y Marble Hornets, que es la serie que venimos mencionando, que en adaptaciones vamos a explicar un poco de qué se trata. Un proxy vendría a venir como de la palabra en inglés de proveedor, el intermediario. Sí, viene de ahí. En este universo, los proxies son personas manipuladas o controladas por Slenderman, como marionetas o sirvientes. Generalmente no recuerdan lo que hacen cuando están bajo su influencia. Son personajes dentro de la narrativa creepypasta como Masky y Judy, que ya mencionamos con anterioridad, que actúan como intermediarios o ejecutores de la voluntad del ente. Entonces son personas que realmente creen que están siendo manipuladas por Slenderman o que lo rolean. No sabemos, dependiendo de la persona. En la comunidad, algunos fans empezaron a llamarse proxies como una forma de pertenencia o identificación con ese universo, especialmente si escriben fanfics, rolean o arman cosplays. Son tanto los personajes como los fans. Obviamente hay controversias, como en cualquier... Porque como lo dijimos, estos proxies podían ser tanto personas fans como personas que estaban roleando o personas que ya pasaban a un plano en el que su mente misma los engañaba para creer que estas cosas estaban sucediendo en verdad. Como es un caso muy famoso que pasó en Wisconsin, donde 3 amigas
se alejaron un poco de la gente, se fueron un poco en un lugar apartado y 2 de ellas apuñalaron 19 veces a una de sus amigas. Esta amiga sobrevivió, pero ambas 2 chicas dijeron que estaban haciendo una especie de sacrificio para probar su lealtad a Slenderman. Las 2 chicas fueron juzgadas como adultas por el crimen que habían cometido porque lo admitieron totalmente y ya creían genuinamente que estaban justificadas en sus acciones. Y fueron a la cárcel. Y fueron a la cárcel por muchos años. Tuvieron una condena. Es un caso real que puede pasar si te influencias de la mala manera, por así decirlo. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que las personas... Lo vamos a recalcar. Hay que tener mucho cuidado en lo que consumís vos, tu estado mental y también si sos padre... Sí. En lo que consumen tus niños y en el estado mental en el que consumen ese tipo de contenido. Yo por suerte sabía que era ficción y no sé, estaba lo suficientemente cuerda como para no sacrificar a alguien en un bosque, pero porque, no sé, mi estabilidad mental estaba dentro de todo bien. Claro. Pero si ya tenés historial de que no está todo bien ahí adentro, no consumas este tipo de contenido. Y también destacar que es un contenido perturbador para menores. Es algo que no deberían consumir. Puede generar pesadillas, alucinaciones. Yo tuve pesadillas. O sea, bueno, después vamos a hablar al respecto. Hablamos de esto de la sugestión, de que las personas se pueden sugestionar si consumen mucho de este tipo de contenido. Y además, si vos realmente querés creer en algo, lo vas a ver en todos lados. O sea, exacto, cualquier señal de eso que veas, vas a creer que es debido a lo que vos estás creyendo. Por la cara B de, o sea, algo completamente diferente, pero que lo que sucede lo mismo es que algunas personas cuando se meten en lo esotérico, en la magia, en el otro plano astral, terminan teniendo una especie de psicosis porque empiezan a encontrar este tipo de patrones en absolutamente todo o creen que tienen el tercer ojo abierto y ven cosas. Y bueno, pasa lo mismo en cualquier fandom que tenga este tipo de como historias que podés creer o podés creer que es ficción. Que sean creíbles pero tengan este deje de sobrenatural. Y también con este tipo de psicosis y sugestión hubo personas que tenían falsos recuerdos de haber visto esos episodios perdidos. Cuando hace este efecto Mandela de haber consumido esto, nada más porque otras personas dijeron esto repetidas veces y hay incluso recreaciones del tal contenido que la gente de tanto tenerlo en la cabeza dice, no, sí, sabes que sí, yo me acuerdo que esto yo lo vi, yo lo presencié, yo estuve ahí, tal cosa. Pueden pasar este tipo de cosas y preparé algunas preguntas para que Mirai me haga y hable un poco de mi experiencia personal. Okay. Tibi, ¿cómo descubriste los creepypastas? Bueno, yo hay algunas partes de mi adolescencia que no recuerdo bien. Así que me costó un poco rastrear cuáles fueron mis inicios también. Además, fue como una especie de esfuerzo en grupo tratando de acordarnos cosas de Divi que Divi no se acordaba de ella misma. Yo también fui manipulada por Slenderman. Pero yo creo que mi primer encuentro seguramente habrá sido a causa de Dross. Seguramente habré visto algún video de Dross que en ese momento hacía muchos relatos de historias de terror. La época dorada de Dross antes de que el declive. Y a veces relataba creepypastas. Entonces yo creo que yo en ese momento era muy fan del terror. Lo sigo siendo, pero en ese momento estaba un poquito obsesionada. Yo creo que gracias a ver Dross habré encontrado el concepto de creepypasta y habré comenzado a buscar las historias de los personajes y ahí es cuando fui a Wattpad, porque en ese momento Wattpad era muy libre. Era silvestre Wattpad. En estos momentos ya Wattpad atraviesa por mucha censura, pero en ese tiempo... Y la gente subía, como era un copy-paste, la gente agarraba esas historias y las ponía en Wattpad. Entonces en Wattpad estaban todas esas historias. Y también estaban los videos de Tic Tac Draw, que hasta el día de hoy los volvimos a ver para recordar. Un poco me sugestioné cuando volví a ver los videos de Tic Tac Draw, encima eran larguísimos. Que básicamente era un canal de YouTube que hacía como estos Draw My Life, que es como dibujar. Estos dibujos mientras contaban la historia de estos personajes. Incluso también Tic Tac Draw tenía este tipo de narración en el que medio que te contaba la historia no como si fuera falsa o una historia así nomás de internet, sino como en primera persona. Sí. Y bueno, ahí como que ibas descubriendo todo ese mundo, ¿no? Creo que por ahí arrancó. Lo mismo para mí. Mis acercamientos fueron con ese tipo de videos, con los Tic Tac Draw y los de esas personas que decían haber entrado a la Deep Web y haber encontrado ese tipo de grabaciones. O en la casa de mi tío encontré esta caja de... ¿Cómo se llaman? VHS. Con estas fotos y no sé qué. Y este video regrabado arriba de un cumpleaños. No sé qué. Pero vos más desde la curiosidad. Claro, yo por curiosa, pero cagona siempre. Ahora, Divi, ¿qué creepypasta te daba más miedo? ¿Alguna vez te asustaste en serio por una historia? Sí. A
Anoté algunos, pero el que siempre recuerdo y el que siempre menciono es el experimento ruso. Con ese me traumé de una forma, creo que por una semana me costó un montón dormir. Pero pasa que a mí siempre me impresionan mucho las historias de humanos siendo Tortura. Claro, Llevados al límite. no había nada paranormal. Llevar al humano al punto más horrendo al que puede llegar un Esa humano. persecución de terror psicológico que nos daban ese tipo de historias. Entonces, obviamente eso me iba a traumar. O sea, si yo veo a el Enderman raptando a niños, digo, bueno, pero es ficción. ¿Qué sé yo? En cambio, el experimento ruso podría pasar, porque existió Hitler, básicamente. Tenemos bastantes casos de doctores que hacían este tipo de experimentos totalmente fuera de la moral, sobrepasando. Es más, yo en mis clases, incluso en la universidad, tuve este tipo de charlas con profesores de que algunos médicos o científicos sobrepasan la ética Sí. para hacer este tipo de experimentos y conseguir el conocimiento prohibido. Claro. Entonces, bueno, ese fue el que más miedo me dio. Y estos quizás no son creepypastas en sí, pero sí recuerdo videos de Dross que me dan mucho miedo, que eran las propagandas turbias. Ay, sí. No sé si te acordás, pero bueno, la que más me daba miedo era la de PlayStation. No sé por qué. Pero básicamente era una... Igual si la cuento, tipo, no va a generar ningún tipo de Claro. miedo. Pero era un bebé, tipo un bebote Sí. de muñeco, sentado y le decía a la PlayStation mamá y Rari. se ponía a llorar. Rari. Tipo, le caía una lágrima. Eran como muy conceptuales las... Porque estos eran como especies de videos reales que la gente creaba y los subía a internet. En algún momento vamos a tener que No, hablar pero de era esos real. videos con los que nos traumamos. La propaganda era real. O sea, de verdad había salido de PlayStation. PlayStation, tenés que pensar bien las cosas. había ¿Qué es otra- eso? Había otra que era muy turbia, también de una piba que era como que tenía la cara rara y hablaba a cámara. No sé qué le pasaba a PlayStation en ese momento. Como que tendrían que sacar a la gente de marketing de ese momento. Esperemos que lo hayan hecho. Pero obviamente la gente hacía como historias al respecto y eso es como que se puede llegar a generar como creepypasta. Claro. Última pregunta. O no sé si vos querés responder. No sé, digo mi parte de los creepypastas. A mí lo que... O sea, los creepypastas en sí no es que me dan miedo porque yo no trataba de buscarlos ni los... Incluso si los encontraba no los quería ver porque soy cagona. A mí lo que me daban miedo eran las imágenes, no las historias de las personas tal cual. Porque en ningún momento las creí como reales del todo, sino como este tipo de historias que están hechas para dar miedo. Lo que me daba miedo era cuando la gente se dirigía personalmente a mí a contarme ese tipo de historias Ah. o a manijearme Como yo. como vos. Como en su momento, o sea, tipo estábamos en primaria, qué sé yo, y llegaba a mí por no me acuerdo quién era, pero había salido de Divi. Para contexto, yo cuando era chiquita era muy mala. Y una cosa que se hacían al recreo era venir a mí y pedirme que cuente historias de terror. Entonces cuando la gente se quería asustar, venían a mí y me decían, contame una historia de terror. Entonces, claro, las historias de terror que yo contaba circulaban. La gente... Circulaban por el patio y aunque nosotras no éramos del mismo grupo, a mí me llegaba. Y aunque por ahí esa persona tampoco era de nuestro grupo, pero venía a decirnos, ¿quieren escuchar esta historia? O directamente se sentaba y nos empezaban a contar esta historia de que nosotras no sé qué y no sé cuánto y tenías que cerrar la puerta de tu pieza o la dejabas abierta y el bicho entraba y te iban a matar a vos y a tu familia. Y porque ya te lo habían contado, vos ya estabas maldito. Claro, era una... Esos copy-paste pero vividos en persona. Era un creepypasta de estos que terminás siendo vos el que está maldito. Como Ajá. que te cuentan que esta persona se lo contó a otra persona y ahora esta persona tiene que pasar esa maldición a otro. Por cierto, el juego. ¿Se acuerdan del juego? Ya perdieron. Sí. Ah, puta madre. Entonces yo lo contaba porque sabía que obviamente iba a generar miedo. Incluso yo estaba asustada, pero bueno, yo quería que alguien más se asuste conmigo. Pero era, recuerdo, no me acuerdo qué creepypasta era. Si se acuerdan, déjenlo en los comentarios. Pero lo que pasaba es que una vez que vos estabas enterado de este juego, por así decirlo, tenías que seguir un montón de pasos antes de irte a dormir. Y eso es lo que daba miedo. No mires abajo de tu cama, no pases por espejos, cerrá todas las puertas antes de irte a dormir. Y yo era chiquita y tenía un espejo arriba de la cama. No, la cantidad de gente que habré traumado. A una compañera una vuelta le hice llorar. Divi era un terror y no se acordaba. No, no. Última pregunta. Sí. Divi, ¿qué es lo peor que viste? Lo peor que te encontraste ahí, perdida en la media. En la media. Yo siempre digo en la media como si fuera un soquete. Y bueno, acá nos podemos poner un poquito serios y decir, yo no tendría que haber visto estas cosas. Igual creo que cuando las vi ya era como, tenía unos buenos 14, 15 años, tampoco era tan chica.
Unos buenos dice como si fuera madura para entender el contenido al que se metió. Como digo, yo estaba muy obsesionada en esa época con ver ese tipo de cosas y me gustaba mucho esto de la Deep Web. Obviamente nunca entré, gracias a Dios, pero sí como investigaba cómo era para entrar. Para los que no saben, la Deep Web es como una parte alterna, no sé si realmente existe. Se supone que sí, hay personas que afirman totalmente que existe. Es como un Google alterno, pero del mal. O sea, si querés traficar órganos. Claro, Google está restringido y tiene su propio algoritmo y se supone que la Deep Web es todavía más profundo y tenés acceso a videos que por el algoritmo y las leyes y todo este tipo de cosas no podrías acceder realmente. Pero es como Twitter potenciado al 1800, por así decirlo. O sea, hay videos de las cosas más aberrantes que pueden... Tortura, asesinato por guerras. Mutilación. Y ese tipo de cosas, todo tipo de cosas horribles que no vamos a mencionar. Nuestra querida editora va a tener que hacer pi. Pero bueno, se entenderá qué tipo de contenido horrendo hay ahí. Y además también hay tráfico de cosas, como dije, armas y ese tipo de cosas, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Entonces yo veía mucho al respecto porque además Dross le dedicó bastantes cuantas videos entera. Sí. Y bueno, dentro de esas cosas que supuestamente salían de la Deep Web, había un video que no me acuerdo en este momento cómo se llama, ni lo quise buscar, que de vuelta volvía a lo mismo de gente que está siendo torturada. Y eso es lo que a mí me hacía mal mentalmente, ¿entienden? Pero no pasaba nada muy extraño en el video. Pero lo que pasa con los supuestos videos o en contenidos encontrados en la Deep Web es que se cree, está la idea de que son reales. Claro, pasa algo similar, sí. No es lo mismo que estos creepypastas que vos tenés una noción de que son historias inventadas por personas para que se vea lo más real posible. Sí. Sino que lo que sabíamos de la Deep Web es que lo que encontraban era totalmente real. Sí, como digo en el video, yo puse como para acordarme de esto, videos como el de la sopa, porque en el nombre tenía algo con respecto a la sopa, era soup.adi o algo por el estilo, y era un video de un chabón, era un video asiático. O sea, siempre son asiáticos. Era un video de un chabón sentado en una mesa, había una cámara al frente de él y él estaba comiendo una sopa. Y de repente aparecen 3 monos vestidos de como un Teletubby medio raro y como que se empiezan a burlar de él y a obligarlo a comer la sopa. Y era como, bueno, solamente pasaba eso, ¿no? Como que le hacían bullying y le hacían comer la sopa. Que tranquilamente podría ser algún video de algún programa viejo asiático, porque sabemos que a veces son bastante raros. Sí. Pero lo que daba miedo era la explicación que te daba Dross como la narración del contexto, supuestamente el contexto. Entonces, claro, sí, la narración era como que estas 2 personas estaban secuestradas y al chabón lo obligaban a comer y la sopa tenía cosas raras, no era una sopa normal y lo hacían con tal de que él proteja a su esposa y todo eso a mí me traumaba, ¿entienden? Era como, no, pobre chabón, alguien lo puede ir a rescatar y seguramente era ficción, ¿entienden? Pero bueno, esa es una de las cosas que más feas que vi que me traumó. Y otra también era Barbie.avi, que era un relato similar, pero de una persona que tenía una enfermedad mental que supongo yo que existe, pero es de esas personas que empiezan a tener fobia de su propio cuerpo y se empiezan a... Lo entiendo, he visto varios casos. Se empiezan a cortar partes, extremidades. Como que se sienten que su cuerpo no es realmente suyo, no es lo mismo que la disforia que tienen las personas. Es fobia. Es una enfermedad mental. Sí, diferente. Heavy. Y se empezaban a cortar su propio cuerpo básicamente. Sí. Y bueno, el relato también era muy perturbador y estuve traumada por mucho tiempo. Son ese tipo de contenidos que vos ves o no te terminás ni siquiera de ver y te alejas por completo de ese contenido por una banda de tiempo. Sí. No querés ni verte el reflejo en el espejo. Creo que es la primera vez que estoy hablando al respecto después de haberlo visto. Dormís con la luz prendida. Sí. Y encima no es nada paranormal. Entienden que todo lo que me daba miedo eran cosas que realmente pasan. Y eso es lo perturbador. ¿Querés contar algo muy perturbador que hayas? La verdad, una vez más, soy muy cagona. No me importa cuántas veces lo voy a repetir otra vez. Soy muy cagona. No obviamente yo no buscaba personalmente ese tipo de contenido, pero lo que consumía sí lo era por videos de Dross, e incluso Dross me daba miedo por el tono de voz que ponía. Qué buen narrador que es Dross, hay que destacarles. Bienvenido Doctops eran también las cosas que yo veía, y incluso si yo sabía que me iba a dar miedo, lo evitaba por completo. Yo nunca caí. Terminamos con la ronda de preguntas y ahora vamos a pasar a algo que escribí, una pequeño discurso que quiere dar para que
que estas personas puedan entender mejor todo este mundo del creepypasta desde su punto de vista. Bueno, esta es mi tesis sobre lo que yo creo que pasa. Creo que los fans de los creepypastas son un grupo muy específico de personas, pero al mismo tiempo comparten un montón de cosas con otros fandoms. Cuando vos sos chico, adolescente, estás atravesando por un montón de emociones fuertes. Siempre hay algo que duele, una herida, una sensación de abandono, de estar solo o de no encajar. Y ahí es donde entra este fandom. Porque no solo son personas que cargan con todo eso, sino que además tienen una afinidad con el terror. Entonces sí, es un fandom muy particular, pero también es un espacio donde muchos encontraron refugio. Un lugar donde sentirse parte de algo. Que también es lo que pasa con muchos fandoms, son para que las personas se encuentren su lugar en el mundo. Y los creepypastas, como dijimos, el rango de edad es más o menos desde los 10, 12 años hasta los 25 años. Y dentro de todo, a pesar de tus anécdotas del contenido que no debiste ver, dentro de todo es un tipo de contenido tranqui, a las que las personas jóvenes pueden acceder sin demasiadas problemáticas y sentirse medianamente relacionados por estos personajes que, como reiteramos, tienen aspectos que las personas podían tener bastante. Tener todo este conjunto de emociones raras. A mí me pasaba en ese ámbito, no de relacionarme con personajes, sino que no sabía quién era yo, no sabía cómo, no entendía qué carajo me pasaba y yo buscaba síntomas de tal cosa y yo terminaba pensando que tenía esa enfermedad. Y a veces esas personas se relacionan con tal personaje porque dicen, yo pienso como esta persona. Y no es porque quieran felices a alguien, sino porque entienden en una manera mínima la mentalidad de este personaje. No justifican sus acciones. Es por eso que muchos creepypastas se transforman en fanfics en los que tienen un trasfondo y origen totalmente diferente y más light, family friendly. Sí. Porque no es que las personas querían justificar, sino que le agarraron cariño a estos personajes por otros aspectos con los que ellos se sentían identificados. Hay algo que estuve analizando por un tiempo, sobre todo en el caso de los proxies, estas personas que hacen roleplay o que por momentos realmente sentían que estaban siendo manipulados por Slenderman. Y yo siento que todo ese roleo, toda esa puesta en escena era una forma de justificar lo que les estaba pasando, como dice Mirai, de ponerle un nombre y una cara a eso que no entendían de sí mismos. Muchos hablaban de tener síntomas, como quedarse todo el día encerrados, dejar de hablar con sus amigos, volverse más antisociales. O sea, estos síntomas serían gracias a estar manipulados por Slenderman. Una vez que Slenderman empieza a manipularte es cuando empezás a encerrarte, dejar de hablar con tus amigos, volverte antisocial, no querer salir, etc. Cosas que son señales de que hay algo adentro que no está bien. Y cuando sos muy joven, muchas veces no tenés las herramientas para entender lo que sentís, como dice Mirai. Entonces buscas explicaciones y estos chicos la encontraron en una historia de terror. Y para mí eso no es raro, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Es como cuando los griegos intentaban explicar los relámpagos diciendo que Zeus estaba enojado. Es esa necesidad de encontrarle un sentido a lo que vivimos, de no sentir que todo lo malo que nos pasa es azar o culpa nuestra. ¿Es algo triste? Sí, pero también es muy real. Y creo que para muchos de nosotros fue y sigue siendo una forma de escape. El internet fue nuestro refugio, una puerta a otro mundo cuando el real nos quedaba grande o dolía. Y en ese contexto los creepypastas no eran solo historias de terror, eran lugares oscuros pero habitables, donde no te sentías tan fuera de lugar, donde había otros como vos, con los mismos intereses, los mismos miedos, gente que también se pasaba horas encerrada en su habitación. Hoy, con ojos un poco más adultos, puedo ver todo eso desde otra perspectiva. Entiendo qué era lo que realmente estaba pasando. Y aunque hubo casos peligrosos, como el que mencionamos de las chicas de Wisconsin, no creo que todo el fenómeno de los creepypastas sea intrínsecamente peligroso, como recién contábamos. Sí, depende mucho de la estructura emocional de cada persona. Puede hacerte mal, como cualquier cosa, si estás en un lugar vulnerable, pero también puede hacerte bien, puede darte contención, puede ser un espacio donde por fin sentís que perteneces. Como todos los fandoms, tiene luces y sombras, pero creo que es importante remarcar que no todo es tan oscuro como lo pintan. Y hay un ejemplo perfecto que muestra todo esto que estoy diciendo y es la película We're All Going to the World's Fair. La vamos a analizar más a fondo en la próxima sección, pero adelanto que el personaje de Casey, la protagonista, atraviesa algo muy similar a lo que intenté describir acá. Esa es mi reflexión. Una buena reflexión. Gracias. Pero bueno, quería decir todo esto para que entiendan que no es que estamos todos obsesionados con asesinos, no. No es una
que, hay personas que sí están obsesionadas con asesinos, que son los que buscan realmente, constantemente. Como Ted Bundy. Exacto. Pero no va por este lado la visión que queremos mostrar de lo que eran los creepypastas con los que crecimos. Es una visión diferente y como también Di lo quería explicar, los humanos estamos constantemente en una búsqueda de tratar de entendernos y tratar de entender el mundo en el que vivimos, las cosas por las que pasamos y cualquier tipo de historias, sea de terror, sea fantasía, sea ciencia ficción, lo que sea, es una forma en la que los humanos estamos tratando de entender a nosotros mismos y el mundo que nos rodea, las cosas que nos pasan en distintas etapas de la vida. Quizás las primeras historias de los creepypastas sí eran un poco perturbadoras, como esto de que Slenderman secuestraba gente, pero después el fandom se apropió de esas historias y empezó a encariñarse con el personaje y a darle otra identidad completamente distinta. Y ese es el fandom creepypasta. La gente que se apoderó de esos personajes. Las historias en las que todos estos personajes de los que hablamos vivían juntos en el bosque tratando de sobrellevar sus traumas, en los que Slenderman hacía como una especie de figura paterna para todos esos niños traumados. Y bueno, era todo muy tierno. Y esa es la real esencia de los creepypastas. Y ahora nos vamos a una sección que es bastante divinesca de mi parte, que vamos a hablar un poco de las adaptaciones y obras derivadas. Con respecto a YouTube, como dijimos ya varias veces en este episodio, está la serie web llamada Marble Hornets de 2009. Que fue uno de los primeros y más importantes proyectos en darle vida al mito de Slenderman, antes de que salieran los videojuegos y las películas. La serie fue creada por Troy Wagner y Joseph Delage. Estaba representada como un found footage, o sea, videos encontrados como si fueran reales. Que eso le daba un aire casero, amateur, pero mucho más perturbador porque se sentía totalmente real. Ideal para un público que consumía este tipo de historias como creepypastas. Y salió muy de la mano con Slenderman, porque en esta serie el monstruo, por así decirlo, es Slenderman, pero salió en el mismo año de cuando salió la historia. Y la historia trataba de un estudiante de cine que empieza a grabar una película llamada Marble Hornets, pero algo lo obliga a detener el rodaje, empieza a comportarse raro, todos estos síntomas de los que hablamos. Se volvía paranoico y le pide a uno de sus amigos que guarde todas las cintas. Y años después, este amigo revisa las grabaciones y se da cuenta que había algo observándolos durante todo el rodaje. Claro, a todo esto, el amigo desaparece. Primero está toda esta historia de el estudiante de cine que graba estas cosas y quedan esas cintas olvidadas. Y Jay, que es el protagonista de Marble Hornets, que tiene este amigo que era estudiante de cine, guarda esas cintas, el amigo desaparece y años después a Jay le da curiosidad y empieza a ver estas cintas. Y es cuando las grabaciones comienzan a revelar una presencia inquietante que vendría a ser Slenderman. Jay se obsesiona con los eventos paranormales captados en las cintas y comienza a experimentar fenómenos extraños. Como dijo Mirai, tiene la narrativa de found footage, que también está en primera persona, y fue uno de los primeros proyectos de terror colaborativo transmedia, con pistas escondidas en Twitter, otros canales de YouTube y foros, lo que generó una enorme comunidad de fans. De ahí salieron tres personajes de los que estuvimos hablando, que son Mask y Hoodie, que son figuras misteriosas con máscaras que van apareciendo en la serie de Marble Hornets, en distintos videos, que están conectadas al operador, como lo llamaban a Slenderman. Sí, que vendrían a ser personas manipuladas que funcionan como sirvientes. Claro, estaba ese debate si eran manipulados o ellos realmente querían seguir las órdenes. Y son los famosos proxies. Exacto. De ahí viene. Y Tizzy Toby, el amor Twink de Divi, es un personaje creado por los fans en el universo de Marble Hornets. Después, con respecto a los videojuegos, salieron los muy conocidos de Slenderman, Slender The Eight Pages en 2012 y Slender The Arrival. Después también salieron algunas como imitaciones, estaban los Slendy Toys, había un montón de juegos así similares. Yo jugué a los Slendy Toys, no pasé nada. Había uno de Shrek también. Sí. Y bueno, últimamente salieron muchos juegos de los Backrooms. Con respecto a TikTok y horror digital, hay muchas series o mini videos sobre skinwalkers y backrooms. También hace poco salió Angel Engine, que tendríamos que hablarlo en algún momento. En otro capítulo. En otro capítulo. Y con películas, ahora sí nos vamos a lo que veníamos hablando anteriormente. En 2018 salió Slenderman,
La película es lenta, horrible. Literalmente puse la versión mala, porque es horrible. Está muy mal representada, muy mal actuada, lamentablemente. A Joe King la queremos, pero siempre le dan papeles horribles. Pobre piba. No, es que hay que hacer debería haber un estudio de por qué en esos años, específicamente en esos años, salieron tantas películas de terror malísimas, como la de La Llorona. Después también hay documentales supuestamente sobre el caso real de las chicas estas de Wisconsin. Y después hay una versión, una película de la que vamos a hablar sobre este personaje Casey. Es una recomendación mía, algo que yo aporté, que la vi hace bastante poco. Es una película que salió más o menos en la época de pandemia, así que tiene toda esta mística pandemil, por así decirlo. Se llama We Are All Going to the World's Fair y la anoté como la versión buena de lo que es una película sobre creepypastas. Vamos a hablar un poco de la sinopsis, que Mirai no sabe mucho al respecto. La película sigue a Casey, una adolescente solitaria que decide participar en un reto viral de internet llamado The World's Fair Challenge. Hay muchos retos virales que aparecieron durante estos años, como el de la ballena azul, que eso no lo hablamos mucho, pero... la película también está de Nerve, que eran estos retos que la gente imponía y te podían llevar al extremo. Claro. Casey se obsesiona con uno de estos retos que no existe en la realidad, pero se llama The World's Fair Challenge. ¿El peor challenge del mundo? Creo que fair viene de feria. Es como que te vas como a un lugar mejor, ¿se entiende? Ok. Bueno, Casey se graba diciendo las palabras mágicas para comenzar. Se pincha el dedo como ritual y luego documenta los supuestos cambios que comienzan a sucederle. A medida que avanza, Casey comienza a perder la noción de la realidad y el espectador queda atrapado en una línea difusa entre ficción, roleplay y posible enfermedad mental. Un poco como esta serie de videos que también más o menos son de ese tipo de la época, que varios youtubers decían hacer estos rituales o juegos chinos, japoneses, lo que sea, y se grababan durante toda esa noche que supuestamente tenían que sobrevivir al reto que habían comenzado. Claro, entonces sucede medio así, como si Casey fuera una youtuber, pero lo está documentando, no sé, para tenerlo ella. Vemos como las entradas de ella, cada vez que prende la cámara, es como un fan footage de ella como mostrando los avances. Y al principio, claro, ella medio como que lo intenta hacer medio roleplay y dice, bueno, no sé si en algún momento realmente me va a pasar algo. Claro. Pero después pasa todo esto de la sugestión y ella no entiende si realmente están pasando las cosas, o si está ella sugestionada, o si está teniendo una psicosis realmente. Juega con la mente de la protagonista y de los espectadores. Es una peli muy interesante. Al final de cuentas no termina siendo de terror, sino que es como un momento de exploración de esa persona y de introspección de los problemas mentales. Hay una parte en donde ella también interactúa con una persona y esa persona es mayor, pero ella como que al principio no lo ve. Hay un momento en donde ella intenta irse para el otro lado, por así decirlo. Claro, hay juegos de poder en la situación en la que ella se encuentra. Pero lo bueno es que esta persona intenta que no haga eso. No se vaya al otro plano. Sí, y la peli termina, o sea, no quiero spoilear, pero termina como bastante esperanzadora y en un futuro estas dos personas como que se vuelven a encontrar y tienen una conversación y está muy buena, como que deja una linda sensación. Suena una muy buena recomendación, la verdad. Véanla, está muy buena. Y bueno, con respecto a hablar un poquito más de la película, esta es una película de horror existencial y emocional. Usa el lenguaje del internet como forma de explorar la soledad, la disociación y el deseo de conexión en la era digital. Porque es esto, es una persona que se siente absolutamente sola y intenta encontrar cualquier manera con tal de conectar con alguien. No busca asustarte con jumpscare, sino incomodarte y hacerte pensar en cómo internet puede ser un refugio, pero también un lugar alienante. Además, la historia es una metáfora poderosa sobre la identidad y la autoexploración, muy ligada a la experiencia queer, algo que la directora Jane Steinbrand, o algo por el estilo, quien es no binaria, ha dicho que fue intencional. La recomendamos. Una buena recomendación para que alguien que quiera terminar de darle un cierre a este capítulo y entender mejor todo esto que hablamos. Y bueno, acá llegamos al final del episodio. Pasó rápido. Ya nos vamos despidiendo. Sí. Quedó mucho para contar, mucho para decir, pero si nos frenábamos en cada punto, no íbamos a terminar más. No vamos a extender demasiado. Pero poderlos haber metido un poco en el mundo y que hayan podido entender el fenómeno y dejar de pensar que somos todos unos loquitos.
Espero que haya sido una reflexión sobre cómo el terror se convierte en una experiencia colectiva. Claro, esperemos haber llegado a ustedes de una forma en que ustedes puedan darle otra perspectiva a todas estas historias, entenderlas de otro punto de vista más amable. El terror siempre fue clave en mi vida y en mis proyectos. Es una forma de compartir lo que vivimos, de ponerle nombre a lo que no entendemos y sobre todo de no sentirnos tan solos. El terror es una gran experiencia colectiva. Hoy miramos estas historias con otros ojos, más críticos, más grandes. Capaz ya no creemos que Slenderman nos va a venir a buscar, pero algo de esa magia todavía queda. Con este capítulo quisimos homenajear esa época, esas historias y a esa parte nuestra que todavía se emociona al leer algo que capaz es real. Porque más allá del miedo, en esta comunidad hay amor. Amor por los relatos, por los personajes y por el misterio. Gracias por escuchar hasta acá y en el próximo episodio vamos a hablar de fanfics. Nos vamos a divertir un poquitito más, tal vez vamos a tocar un poco más las parejas que hablamos en este capítulo. Va a haber mucha variedad en el siguiente capítulo, así que espero que nos escuchen. Ya saben que vamos a terminar saltando de un tema a otro y por eso empezamos con los fandoms, vamos de lo creepy, vamos a los fanfics, vamos al romance. Sí, vamos al romance. Pero bueno, esto ha sido Lost in the Media versión creepypasta y nos vemos En el siguiente capítulo. Bye bye.